programa favorito, Aduanas y Fiscales. El día de hoy les traemos una selección de temas bastante interesantes que estoy segura de que les van a fascinar. Estos son normas ecológicas, la Organización Internacional de Normalización, también conocida como ISO, y las fronteras unificadas, acuerdos internacionales en materia de tránsito de mercancías. Como siempre, no me encuentro sola, estoy acompañada de excelentes personalidades. Me gustaría que se presentaran. Hola, mucho gusto, mi nombre es Cindy y es un honor para mí estar de nuevo en este podcast. Mucho gusto, soy Brian y es un honor poder estar aquí con todos ustedes. Buenos días, mi nombre es Ángel y es un gusto de nuevo estar con ustedes. Buenos días, mi nombre es Francisco y otra vez agradecido por haberme invitado. Gracias a ustedes por acompañarnos, es agradable ver otra vez caras conocidas. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a lo que nos interesa, que es nuestro podcast? Bienvenidos a Aduanas y Fiscales. Muy bien, como ya les comenté, teníamos una selección un poquito más de temas, pero no por eso menos interesantes, ni tampoco menos extensos. Entonces vamos a empezar. El primer tema es normas ecológicas. Las normas ecológicas también son conocidas como normas ambientales y son disposiciones legales que regulan las actividades humanas que impactan al medio ambiente. Buscan prevenir la contaminación, preservar los recursos naturales y promover el uso sostenible del territorio y de los ecosistemas. Son regulaciones técnicas, pero son obligatorias. Bueno, creo que es bien sabido que actualmente el cuidado del medio ambiente es algo muy importante, no solo a nivel social, sino también a nivel organizacional, para las empresas, para las organizaciones. El cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad ya es algo bastante indispensable hoy en día. No sé qué nos van a explicar un poco más acerca de esto, que han escuchado. Pues yo digo que básicamente es una regla para cuidar, como dices tú, el medio ambiente, para que no tengamos ningún problema a futuro, ya sea con personas, animales, cualquier tipo de ser vivo o planta. Exacto. Bueno, estas normas son reguladas en México por la Semarnat y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y tienen, como ya les mencioné, el objetivo de prevenir la contaminación, del ambiente, y se traducen a las normas. Creo que han escuchado algunos de las normas, las normas mexicanas. Esas normas están aplicadas en muchas empresas, en muchas organizaciones, son de carácter obligatorio, porque tienen que cumplir cada organización, dependiendo de su giro de la organización, dependiendo de su giro comercial, dependiendo de la actividad que realicen, tienen que cumplir con estas normas. Por ejemplo, creo que han escuchado hablar sobre, ahorita está muy sonada la noticia, es la tendencia del momento, el proyecto del Sol de Caribe, de Mahahual. Bueno, ese es un gran ejemplo de cómo estas normas tienen que aplicarse para cuidar el medio ambiente. Y la verdad es que sí, y bueno, hablando también sobre este tema de me puse a investigar cómo fue el proceso de que se cancelara. Aparte del artículo, también se hizo una investigación a profundidad sobre el ecosistema que está previsto utilizar como recinto de parque o de instalaciones. Y como había animales, plantas que están en peligro de extinción en invierno, entonces se dio a desarrollar, creo que el sitio se dio tomó la decisión de cancelar el proyecto, además de que también desde la comunidad, las personas representaban cifras que no han llegado a las 5.400.000 pesos que eran por año. Bastante. Sí, eso claramente claro la importancia. Básicamente el tema de hoy trata un poco más sobre las reglas que aplican precisamente para cuidar el medio ambiente. Sí, por supuesto, es que gracias a las normas ecológicas, ahorita todo el mundo creo que se puede dar cuenta porque no solamente es el ambiente, sino también, por ejemplo, en la Ciudad de México nosotros hemos escuchado este programa que es sobre ojo circular. Sí. Gracias a esto se puede evitar la contaminación del aire, porque aparte las normas ecológicas amplían mucho estos temas, pues por ejemplo, aparte de, por ejemplo, el medio ambiente está el aire, el agua, la tierra, por ejemplo, y también el ruido auditivo. No sé si han escuchado que también existe una regla para medir precisamente esto y así poder no evitar un colapso hacia los ciudadanos que, por ejemplo, en su salud mental, por ejemplo, y que se estresen a la hora de circular por las grandes ciudades. Algo que hace tiempo estuvo afectando eso por el 2022, que fue en la ciudad de Tehuacán. Bueno, fue cuando cerraron
esta que es como cosa en donde puedes tirar todos los desechos de Ah, la bueno, los rellenos sanitarios. Exacto, se lo cerraron ya que excedió la capacidad de poder tirar todos los residuos. Ahí es que creo que muchos se dan cuenta que no es lo mismo tirar, por ejemplo, una cáscara de plátano a tirar residuos de los hospitales, por ejemplo, de que las personas vayan y tiren sus electrodomésticos que ya no sirven y que a pesar de esa recolección de el ferroviejo, por ejemplo, de las recicladoras de papel, de plástico, de botellas, no es suficiente para que tengamos un control hacia el mundo, por ejemplo, hacia nuestra ciudad, y así podamos tener nosotros también hacer nuestra parte, aparte de esto que son las bancas. Claro. Y bueno, no sé si han escuchado sobre, hay muchos tipos de empresas, hay muchos tipos de organizaciones que en su producción, sobre todo esto se enfoca más hacia lo que son las industrias productivas, porque suelen ser las que más generan contaminación de cualquier tipo, como bien lo mencionaste. Muchas veces terminan tirando sus residuos a ríos, a mantos acuíferos, así los dejan sin darles el tratamiento adecuado. Yo entiendo. Bueno, sería como a nosotros, porque luego Ajá, es que, por ejemplo, los además tiran todos los residuos que ya no sirven. De hecho, Luego el mismo más se contamina aparte de los más fíjate que hay algo bien curioso porque, bueno, a lo mejor me he perdido un poquito del tema, pero incluso tú si vas al mar y te vas a dar cuenta dependiendo de a qué playa vayas. Por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de ir a visitar a unos familiares y al puerto de Veracruz. Vamos siguiendo, porque la verdad ahí vive mi abuelita. Pero cuando vamos, siempre vamos a una playa determinada, siempre vamos a eso. Y ahorita, pues ven que hubo todo el problema de petróleo, que estaba muy contaminado, estaba diciendo, no, pues ahorita ya vamos a ir está contaminado para no preocuparse, porque la gente que salían los pedazos de esa casa flotando en el agua, en la playa, todo eso. Pero ya después de un tiempo, nos digo, no, nosotros fuimos apenas a esta playa, está muy limpia, no sé qué, no sé cuánto, ahí vamos. Resulta que esta playa está sobre las zonas hoteles, pero antes de los hoteles, como bien mencioné, el agua se veía más limpia. A pesar del hecho de que pues, estaba todo el problema de la contaminación por el chapopote, el agua generalmente se veía más limpia. Y nosotros estábamos acostumbrados a otra playa, que tanto la arena como el agua se veía un poco más turbio. Es como bueno, si te vas hasta allá, el agua es como que más limpia, y ahí tienen muchas medidas de seguridad para no contaminar el medio ambiente. Si no llegas a contaminarte, eso creo que una buena pregunta. Pero es precisamente porque tú mencionas, por el hecho de que como es toda la zona hotelera y es el gran destino turístico aquí en México, donde la playa se requiere, tienen que tener mucho cuidado precisamente con esta clase de cosas, con esta clase de cosas. Porque si no, una de esas producciones es una buena multa o incluso pueden llegar yo supongo a clausurar sus instalaciones. Sí, por supuesto. Es que no, a pesar de que digan por ejemplo, estas normas, creo que la gente, por ejemplo, como tú, que va a visitar estas playas, estos lagos, entre otras, se pueden dar cuenta de la contaminación, porque no es que ellos puedan ocultarlo. Tal vez a los gobiernos les dicen, no, es que sí estamos cumpliendo y les demuestran, por ejemplo, a falsedad todo esto, pero sin embargo la ciudadanía que es la que está, la que visita, la que vive ahí, por ejemplo, es la que se da cuenta. Sobre todo la vivienda. Exacto, porque tiran sus residuos de forma clandestina, ya sea por las noches, en la madrugada, incluso se encargan de pagarle precisamente a los ciudadanos que dependen de esta economía para que, bueno, tíralo aquí, tíralo allá, incluso a los mismos ciudadanos creo que podrían ser que les ayuden a decir dónde pueden tirarlos y dónde no, ya que pues, son los hoteles, por ejemplo, los que tienen poder sobre estas playas y a pesar de que están las normas, son los que no cumplen al 100%. Ahorita mencionaste algo sobre que el gobierno no oculta cosas. No sé si hace poco vi la noticia. ¿Están escuchando sobre la refinería de Dos Bocas? Es la que apenas construyeron. Me voy a meter en temas contigo, pero ¿han escuchado sobre la refinería? Bueno, resulta ser que realmente no tenían los permisos necesarios. No era apto construir esa refinería en esa zona precisamente. Era una zona que tenía, al igual que en Mazahual, que creo que están observadas ahorita, era una zona que tenía muchos manglares, era una zona viva, de mucho ecosistema en peligro de extinción, porque el manglar también está exactamente desapareciendo. Y simplemente agarraron y se pasaron todo eso, pues por donde no les dieron importancia y fueron y construyeron la refinería.
y aparte la construcción es mal. Y ahorita lo que son las noticias, junto de la refinería, a pocos metros hay 2 escuelas. Y no son escuelas primarias, una primaria y otra escuela. Entonces, ahorita todos los niños se ven afectados por la contaminación que generan al momento de que están trabajando en la refinería. Ha habido incendios, ha habido derrames, también contaminaron ellos mismos, aunque trataron de ocultar de que no es así. Ellos mismos, al momento de no tener precaución al desechar sus residuos, contaminaron un río. Y claro, se veían las imágenes de los videos del terreno, tomaban la toma aérea con el dron y se veía una parte del río así limpia y se veía clarito la mancha del aceite, como cuando ponen aceite en un vaso de agua, así se veía. Pero como tú dices, tratan de ocultarlo. Y se supone que estas normas tienen que aplicar a cualquier tipo de organización, no solamente a las que son privadas, sino también a las instituciones públicas, exacto. Y simple y sencillamente, cuando no se cumplen, cuando no se toman en cuenta, cuando no se otorgan, no se revisan bien los permisos de dónde quieres construir y qué quieres construir en esa zona, de viable, no es viable, vas a afectar al ecosistema, vas a afectar a la población, es que pasan esta clase de cosas. Sí, es que, por ejemplo, estas organizaciones no pueden controlar y no pueden estar realizando tantas obras, por ejemplo, tantas construcciones, ya sea públicas y privadas, porque es tanta la magnitud de las personas que sobrepasan esos límites, esos reglamentos que ya se establecieron. Y a pesar de que algunos, por ejemplo, sí se tomen el tiempo necesario para poder revisarlo bien a profundidad, hay algunos otros que, por más que lo intenten, no, sí, y por ejemplo, eso hemos hablado ahorita de muchas organizaciones, hemos dado muchos ejemplos de cómo es que se ve afectado el ambiente precisamente cuando no se cumplen estas normas. Pero, por ejemplo, para nosotros que estamos trabajando en lo que son las logísticas, lo que es la aduana, también esas normas se aplican mucho. Sobre todo porque al momento de trabajar con la aduana, de trabajar en transporte, que es básicamente lo que se refiere a la logística, vamos a el camión, el trailer, ocupa genera emisiones, de estos gasolinas que también resultan en afectaciones para el ambiente. Claro, no podemos también pensar en simple y sencillamente detener, decir, bueno, pues como quemas gasolina, pues ahora no vamos a usar el o vamos a cambiar de los camiones tradicionales a los eléctricos, que está muy moda. Porque también, seamos honestos, el hecho de cuidar el ambiente, si bien es algo necesario, también es algo muy caro, es algo muy costoso. Si para una persona que así, solito, el simple hecho de tener que reciclar un gas y demás, o buscar productos biodegradables, etcétera, que son más caros, ahora hablemos de una administración, de una empresa, por ejemplo, de transporte. El pensar en cambiar todas sus flotillas de autos para que sean eléctricos, o buscar la forma de reducir viajes para reducir emisiones, es algo prácticamente imposible. Entonces, es por eso que entran estas normas, porque sirven para regular las actividades, de modo de que se puedan seguir realizando, pero buscando que generen el menor impacto posible, y sin tener que tomar acciones tan drásticas como esas. Por ejemplo, en este caso, ¿qué podría ser? Darle mantenimiento correcto a todos los vehículos, porque con el mantenimiento correcto se pueden evitar esas emisiones. Sí, exacto. Yo la verdad no soy muy ciudadana ni de transporte, yo trabajo ese mantenimiento, pero creo que muchas personas se han dado cuenta que a la hora de circular por ejemplo por las ciudades, incluso por los pueblos, creo que se dan cuenta cuando hay, por ejemplo, playas, camiones de carga que sacan mucho, entonces no sé a qué se daba, a qué se debe realmente eso, pero hay algunos otros que simplemente no contaminan nada, pareciera que simplemente circulan precisamente por esas calles y no hay como problema, entonces creo que eso podría ser así. En cuanto al tema del humo o de lo que sale de los camiones, a veces se debe a la combinación de aceite y gasolina, que bueno, cuando el aceite se mete al motor, entonces al momento de quemarlo expulsa ese tipo de humo, de gas. Ahora sí, cuando estamos hablando de obras o de transportes, es muy dependiendo de las zonas que se esté transportando. ¿Y es inevitable? No, realmente, pero es muy caro de arreglarlo, es muy caro. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que arreglarlo? Arreglarlo, como comprar un dinero, comprar un nuevo. ¿A poco es más fácil de comprar un nuevo? A veces, en ocasiones, pues depende también de cuántos años tenga el cambio. Si es uno muy viejo, sí. ¿Y es uno reciente? Ahí se deja así hasta que se descomponga.
hasta que Hasta que hay una falla más grave y ya se tenga que meter a arreglar el motor. la cultura del mexicano, ¿no? Hasta que se acabe, Hasta hasta que no dé más, y aún así me sirve para otra cosa. Es que mientras sirva, ¿por qué gastar por ese pequeño detalle cuando puedes ir cargando toneladas, cajas? Y sin embargo, vean, esto también genera, a lo mejor sí, por cuestión económica, pues es más rentable, pero si nos vamos a lo ambiental, que es lo que ahorita realmente es lo más importante en cuestión de cualquier tipo de actividad, el cuidado del medio ambiente. Las consecuencias incluso las estamos viendo. O sea, han sentido los calores que han habido últimamente. No es consecuencia de otra cosa más que de eso. Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente tema, que es la Organización Internacional de Normalización, ISO. Esta organización es un conjunto de estándares internacionales desarrollados y publicados que reúne expertos de todo el mundo para establecer criterios de calidad, seguridad, eficiencia y sostenibilidad en una amplia gama de indicios y factores. ¿Qué nos pueden decir un poquito más acerca de eso? Bueno, entre las ISO se encuentran muchos o bastantes que viven según lo que se está procurando. Como por ejemplo la ISO 9001, que esa se aplica técnicamente en todas las empresas, sin excepción alguna, ya que es la que no creo que es la que protege al trabajador. No, es la de gestión de calidad. Esa, sí, gestión de calidad. En cuanto a esa, se puede aplicar un código en todas las empresas, ya sea de servicios, de productos, de transporte, todo eso, ahí se puede aplicar. Un ejemplo puede ser una panadería. Si un panadero decide utilizar esto, tiene que buscar para empezar, todo lo que se necesita, por ejemplo, que son masa, harina, huevos, poder buscarlo de buena calidad. Sí, claro. Creo que eso es muy importante porque, bueno, tú ahorita ya nos diste un ejemplo. Y sí, de hecho íbamos a ver unos cuantos ejemplos porque hay muchos normas aquí. La verdad, el simple hecho de querer hablar de todas una por una es demasiado extenso, no podríamos hacer eso. Pero, en rasgos generales, en términos generales, las normas ISO son otro tipo de normalización, también son certificaciones que deben tener las empresas, de que se están cumpliendo con ciertos estándares, también igual que las normas, dependiendo del giro comercial que se de la actividad productiva que establecen. Sí, además es bastante impresionante porque estas normas son los instrumentos de reglamentos para las empresas. Y es que, por ejemplo, es como juntar a un grupo de diversas personas conocidoras del tema para poder implementar reglas a partir de calidad, por ejemplo, de protección, entre otras cosas. Y es que las mismas empresas, las ISO no son las que buscan a las empresas, sino al revés. Las empresas son las que buscan esas normas para poder demostrarles que cumplen exactamente con todo lo que disponen. Y gracias a esto, las ISO son las mismas que dan certificaciones de cumplimiento de todo lo que disponen y así poder saber que están trabajando de manera adecuada y correcta. Claro. Creo que algo también muy importante destacar en este aspecto es que son internacionales. Las NOMS son, lo mismo no se explica, normas mexicanas, aplican nada más en lo que es México, en el territorio nacional, en empresas que se encuentran dentro del territorio nacional. Sin embargo, las normas ISO son de carácter internacional, aplican en cualquier país, es una certificación adicional que, como tú bien mencionas, le da como que también un poco de más de confiabilidad a la empresa, del hecho de que están realizando sus actividades pues como debe de ser. Ahora bien, ya mencionamos un ejemplo, tú bien lo mencionaste, la norma ISO 9001, que es la gestión de calidad. Esta se basa dice que es un estándar internacional que ayuda a cumplir expectativas y las normas del mercado y que establece 7 principios para la gestión de calidad. El enfoque en el cliente, vamos a ver un poquito más, el liderazgo, el compromiso de los equipos, la integración, la mejora continua, las decisiones basadas en evidencia y la gestión de relaciones. Bueno, ya nos habías hablado un poquito más sobre esto. Básicamente, como tú bien mencionas, se trata de tomar todas las decisiones de cuidar bien que todas las partes del proceso productivo se estén realizando de la mejor forma, que sean con productos de calidad, que se estén realizando de forma correcta, para al final tener un buen producto final. Esto realmente no solamente aplica en el producto final, que es el que se le entrega al cliente, o el servicio final, sino que también se ve reflejado dentro de la organización. Si una organización trabaja de forma correcta, si una organización trabaja para preparar un producto de calidad, también la misma organización va a ser de calidad en general. Todo el proceso de venta va a ser de calidad. Se van a reducir los problemas tanto dentro de la empresa como los problemas que se pueden generar por fuera.
No sé si alguien más quiere decir un poquito más acerca de esto, o les parece si pasamos al siguiente ejemplo. Pasamos al siguiente. Ok, como les mencionaba, vamos a hablar sobre nada más un par de normas, de las que vamos a dar un ejemplo para darnos una idea de qué es lo que trata cada una. Y la siguiente es la norma ISO 45001. Otro muy importante, ya que esta es la que habla de seguridad y salud en el trabajo. Esta es la primera norma internacional que determina los requisitos básicos para implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo. De tal manera que esta norma se ha desarrollado con el objetivo de ayudar a las organizaciones a proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para los trabajadores, así como para el resto de personas, y de este modo contribuir en la prevención de lesiones y problemas de salud relacionados con el trabajo. ¿Alguien puede explicar un poquito más sobre esto? Bueno, yo tengo otro ejemplo por de aquí de Puebla, de la compañía Volkswagen. No sé si han visto cómo van uniformados los que van en ensamblar los autos. No, la verdad no me he fijado. Bueno, van con botas, van con guantes, van con cobertor, van con un chaleco para su casco. Sí, es básicamente como tú dices, es un buen ejemplo. Pues habla sobre eso, sobre lo... Bueno, la empresa cuida a los trabajadores. Exacto. Cuida a los trabajadores y al momento, en consecuencia de cuidar a los trabajadores, también se está cuidando a sí mismo. Porque recordemos que en un proceso productivo, tanto se necesita como equipo, maquinaria, como se requiere de manos de obra humana. Porque aún hay algunas actividades que, muy a pesar de todo el avance de la tecnología que hemos visto actualmente, hay actividades que sí o sí tienen que seguir realizando los seres humanos. Por ejemplo, no sé si recuerdan, a lo mejor yo tengo muy buena memoria, o no sé, pero hace mucho tiempo, cuando recién acabamos de entrar a estudiar, hubo un maestro que nos comentó que para que le existiera la logística, para que estamos estudiando la carrera, que una máquina bien puede ser fácilmente. Por ejemplo, si el hecho de calcular una mejor ruta, la ruta óptima, Google Maps lo hace todo el tiempo. Le dice, quiero llegar a tal lugar, por ejemplo, del centro, y te da la mejor ruta, te dice esta calle por aquí, es más rápido, etc. Y una vez me puse a pensar, bueno, sí, tiene razón, ¿por qué no estamos, por qué estamos haciendo esto? ¿Saben por qué? Porque las máquinas no tienen la capacidad humana de solucionar problemas en el momento. Una máquina se trabaja en base a lo que la programaron. Pero, por ejemplo, imagínate que por esa calle que te mandó mal, precisamente está cerrado. O hay un desfile, o hay algo que te impide pasar por ahí. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Tienes que cambiar todo y tienes que tener la capacidad de solucionar ese problema. En el caso de la logística, lo vemos mucho en el transporte. No sé si han visto que luego hay manifestaciones, cierran casetas, se interrumpa la carretera, cosas así que pasan. Si un software no lo puede prevenir, es donde entra el logístico, donde entra la persona encargada para decir, ok, hay que hacer este cambio, tienes que hacer esto para que la mercancía llegue a donde tiene que llegar, sin que esto represente realmente un problema. Sobre todo cuando se transportan cosas, por ejemplo, alimentos perecederos o cosas así, que o llegan en el tiempo que tienen que llegar, o vamos a tener problemas, porque ya no va a llegar con la calidad que debe de llegar. Ahora bien, dentro de la misma empresa, como tú lo mencionas, el simple hecho de cargar el equipo de seguridad es muy, muy importante. Y eso es lo que estamos haciendo, porque por mucho tiempo, sobre todo antes del auge de las máquinas, a los trabajadores se les tenía, pues así, nomás, a como llegaban, así trabajaban. Pero eso que generaba accidentes. Y fíjate que a mí me pasó un accidente, como yo trabajaba hace unos años. Más o menos me acuerdo que yo estaba haciendo, estaba cortando unos tubos, teníamos que aportar la ayuda de un carro. Como no había mucho material de momento, me mandaron y yo no me fijé utilizando la cortadora, casi me rompo todo el lado. Ay, no. Pero la verdad fue divertido. En su momento me reí. Ok. Ahora me río más. En su momento te reíste. Pero bueno, yo creo que traías el equipo adecuado de protección. La verdad no. ¿La empresa les proveía a ustedes el equipo adecuado de protección? En el momento no. Pero ya después de eso ya. Es que eso vamos. O sea, realmente luego tenemos que, tienen que pasar cosas así, como para decir, bueno, ahora sí lo voy a aplicar, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tienes una gotera en tu casa y dices, ay, se llegó una gotera, se pinta el techo, mañana la arreglo, que se seque. Y se te va pasando así, y ya luego viene una tormenta de aquellos y dices, debí haber arreglado esa gotera, porque esa entonces, a pesar de que pasa algo grave, que entras a solucionarlo. Lo mismo pasa aquí. Esta norma se encarga precisamente de prevenir eso, obligando a las empresas
a otorgar el equipo necesario desde el principio, no después de que pase el accidente. Y sería más nada, bueno, yo lo relaciono como a los hospitales, ¿no? Cuando tienes que hacer una operación, debes de tener medidas de seguridad para que tanto tú como tu paciente no tenga pues, otra enfermedad aparte de la que ya tenga. Es que a eso se refiere. El equipo de seguridad, ahorita lo estamos viendo en el transporte o en las industrias, pero como tú mencionas, también en el ámbito de la salud tiene mucho que ver. Porque imagínate, si un doctor, un médico, una enfermera no está debidamente protegido, no está debidamente informado con todo lo que necesita tener, fácilmente, como tú mencionas, puede haber un riesgo tanto para el paciente como para el mismo médico. A veces sale más barato invertir, ¿no? Por ejemplo, que salga más barato de comprar todo el equipo que un dado se lastime, su incapacitación, darle su sueldo, su curaciones, sale más caro que comprar directamente el equipo adecuado. Sí, es una carga tanto para las empresas como para los trabajadores. Los trabajadores van a hacer su trabajo seguro, teniendo la certeza de que o bien no se van a lesionar, o si se llegaran a lesionar, si llegara a haber alguna accidente, la lesión no va a ser tan grave. Y la empresa, como tú dices, tiene la certeza de que si mi empleado no se lesiona, yo no le tengo que pagar el hospital. Tal porque también hay, ciertamente, es pérdida para las empresas. Y muchas veces las empresas, pues no ven sinceramente no ven a los trabajadores como personas humanas que son, sino que los ven como parte de su equipo. Y bueno, vamos a pasar al último ejemplo sobre las normas ISO, que se trata de la norma ISO 28000, seguridad en la cadena de suministro. Esta ya implica un poquito más sobre lo que es el ámbito de la logística, el transporte, lo que es la producción, realizar la producción, gestionarla. Y su definición es esta. Esta norma internacional establece los requisitos para implementar un sistema de gestión de la seguridad y la resiliencia, aplicable a cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño, sector o nivel de complejidad operativa. Si bien su origen estuvo fuertemente vinculado a la seguridad en la cadena de suministro, en la versión de 2022, que es la más reciente, su alcance se amplía para abarcar la protección de personas, activos, información, instalaciones, procesos críticos y continuidad operativa frente a amenazas internas y externas. Bueno, básicamente, como bien lo menciona, en el principio se hablaba sobre cadena de suministro. Hoy por hoy enfoca mucho más aparte de eso, pero se enfoca mientras que en la primera se enfocaba hacia la seguridad del trabajador, esta se enfoca hacia la seguridad de la empresa y de su proceso de producción. No, es que no se me ocurre en el momento que porque no Es que no es muy conocida. ya no había escuchado hablar mucho de él, así que no tengo mucha información al respecto. Sí, es que bueno, las normas que pasaron anteriormente son muy conocidas, entonces obviamente nosotros podemos dar explicaciones y ejemplos bastante cotidianos que dicen, ok, entonces es posible fácil, pero ya que ahora mencionas esta norma, es que ocurre simplemente dentro de la empresa y como nosotros tenemos la experiencia, o bueno, ahora tenemos la experiencia, no hemos estado por completo en una empresa, en una cadena de suministro, eso hace que sea un poco más difícil para nosotros poder imaginarnos, incluso investigando, leyendo o escuchando algunas anécdotas de las personas, no es lo mismo simplemente escuchar y volver a repetirlo, a vivirlo y decir, miren, ¿saben qué? Es que pasa esto, por esto, y gracias a la norma se cumple, se arregla esta situación que es de emergencia o algún peligro que pueda pasar por eso. Precisamente por eso me parece algo muy interesante, porque como bien lo mencionas, no es una norma tan conocida. ¿Cuáles son las que conocemos? La seguridad del trabajo, Información. seguridad de información, etcétera, etcétera. Pero esta clase de normas son un poco más, son actuales, pero también son un poco más conocidas. Sin embargo, como bien lo mencionas, una vez que entramos a la empresa, muchas de estas van a ser aplicadas. ¿Por qué? Porque las empresas se enfocan en aplicar mucho más y tienen que tener muchas más certificaciones que simplemente la de seguridad del trabajo o la primera que mencionábamos de gestión de calidad, para que su empresa sea mucho más confiable. Esta básicamente, como les mencionaba, lo que hace es que fortalece la seguridad, pero dentro de la empresa. Se enfoca en que su información, por ejemplo, sobre todo esa que en ciberataque, se enfoca en que toda su información, en que todo su maquinaria, todo eso esté bien protegido, que esté seguro, tenga el funcionamiento adecuado para que precisamente para reducir riesgos. En este caso ya son riesgos más enfocados hacia lo que es la producción a través de máquinas. Básicamente este es un poquito de ejemplo, pero les comento, es muy interesante aprender un poco más sobre estas normas que, si bien no están conocidas, también son bastante importantes. Y bueno, vamos a pasar al último tema,
que se trata de fronteras mexicanas y los acuerdos internacionales en materia de tráfico de mercancías. Quiero comentar un poquito por definir bien qué es lo que es una frontera. En este caso dice que la frontera es una proyección de límites que expresan tanto una demarcación geográfica como una realidad política, y que a esto se agrega otras diferenciaciones, como son la cultura, la religión y muy importante la economía. La frontera no solo representa una línea divisoria de varios estados, sino que además incorpora otras dimensiones que suman complejidad más allá de la física. Bueno, creo que todos conocemos que en México tenemos dos fronteras terrestres. La más importante es la que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Y la segunda es la que tenemos con Belice y Guatemala hacia el sur. Eso nos enseñan en la escuela, nos enseñan en la primaria, de que se limita ahí las fronteras, que el río Bravo, y que el río Hondo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero algo que me parece interesante de esa definición es que dice que la frontera va más allá de la división geográfica, sino que enfoca más también en aspectos como la economía. No sé si recuerdan, en los últimos podcasts hemos hablado mucho sobre comercio exterior, comercio internacional, que se trata básicamente de llevar mercancías de una nación a otra, cruzar fronteras. A eso se refiere. Creo que eso es algo muy interesante. Me quería definir primero qué era la frontera y explicar básicamente que no se trata nada más de la división geográfica, sino que también incluye más, tanto socialmente como es la migración, aunque ese no es nuestro tema últimamente, no es el tema que vamos a hablar ahorita, como en el comercio internacional, sobre todo con nuestros vecinos del norte, que son Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos existen 19 aduanas, de las que México tiene, y en la frontera de Estados Unidos, y me parece que en la frontera del sur nada más son dos aduanas, dos puntos aduanales. Y aparte tenemos también otro tipo de fronteras, que son las fronteras con el océano, marinas. Recordemos que las México también tiene muy buena posición geográfica, sobre todo para el comercio, porque aunque tienes de vecino a Estados Unidos, que es una potencia mundial actualmente a nivel económico, tiene también salida al mar, tanto al Océano Pacífico, que es por ejemplo por Acapulco, por Baja California, por Veracruz. Exacto, por Veracruz también tiene salida. Entonces, esta salida y entrada de mercancías, tanto que son muy importantes para el comercio, exportación e importación. Y bueno, ahora que ya vimos conceptos, vamos a hablar sobre el tránsito de mercancías. Según la ley aduanera, se considerará que el tránsito de mercancías es internacional cuando la aduana de entrada envía a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional con destino al extranjero. No sé si recuerdan que en el capítulo anterior hablamos un poco sobre los regímenes aduaneros y que uno de ellos era precisamente el tránsito de mercancías. Bueno, aquí lo volvemos a encontrar, nada más que ahora se enfoca más hacia el tránsito internacional. No sé si alguien tenga algo más que pueda decir al respecto. ¿Alguien que me quiera comentar? Aquí es muy importante porque bueno, hay un ejemplo cuando México manda mercancía internacional, México a veces funciona como un intermediario, donde simplemente no actúa nada sobre la mercancía y ayuda a que los aduaneros, la aduana, verifiquen la documentación, la verificación de los documentos y simplemente la mercancía pasaría sobre México sin afectar nada de eso. Haciendo llegar, entrando por una aduana dentro de México y saliendo por otra. Esto que también aplica, bueno, todo lo anterior visto, porque si llega de una aduana a otra, para pasar también todas las medidas de seguridad y sanidad, para lo mismo, como siempre digo, para no afectar al país, Claro. sino para lo mismo puede llegar a ocasionar muchísimos problemas o a cualquier otro. Claro, es básicamente también, como hablábamos mucho antes, es la protección simplemente. Mercancías transitan por el país todo el día, todos los días, todo el día, tanto como entran al país como incluso se mueven de una frontera a otra. Por ejemplo, supongamos que hay productos que vienen, no sé, desde Colombia, por ejemplo, y que tienen que pasar sí o sí, que si vienen por carretera tienen que pasar sí o sí por la aduana del sur, de Belice, de Guatemala, pero que en realidad no vienen para acá a México, sino que van para Estados Unidos. Entonces, tienen que cruzar, a lo que tiene que entrar al país, ¿no? Como tiene que cruzar toda la República para poder llegar finalmente a su destino. Me parece algo bastante interesante pensar cómo es que las mercancías se mueven dentro de nuestro país y también fuera de él.
y todo lo que hay para cuidarlos. Fíjate que muchas empresas extranjeras deciden pasar, bueno, de que tienen cosas tiempo para cuando quieren entrar por ruta marítima, ya sea de Estados Unidos, el puerto de Panamá y México, para llegar de un océano al otro, para poder pasar sus mercancías. Por ejemplo, algunas empresas deciden pasar por México antes que por Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos es un país muy seguro y muy estricto con lo que entra. México tiene la facilidad de su tamaño, a veces, de que como es más corto, aunque sea más montañoso y demás, es más rápido la entrega de mercancía y que pase por ahí hasta por Estados Unidos. Eso no lo había pensado, pero sí tiene sentido como lo mencionas, porque sí, en extensión, solo así que de agosto, México sí es más pequeño en el centro de Estados Unidos. Y lo que sabe cada quien, México es el amigo de todos, México todo entra y todo sale. Luego digo yo, parece ambulancia, todo lo recoge, pero bueno. Y bueno, vamos a pasar al último tema, que son los acuerdos internacionales. Existen muchos tipos de acuerdos, hay algunos de los que participa México, hay otros de los que realmente no, pero ahorita quiero centrarme nada más en uno, que es el TEMEC. Si bien el TEMEC es un acuerdo comercial, sabemos de que está entre Estados Unidos, México y Canadá, también hay dentro de este artículo, de este acuerdo, un capítulo específico, que es el capítulo 7, facilitación del comercio, que habla precisamente sobre cómo se maneja el traslado de mercancías, al menos en funcionar de acuerdo, entre estos tres países. Este capítulo dice que el TEMEC establece diversas guías generales de cómo opera el régimen de tránsito a través de los tres países, como el procesamiento de anticipado de la documentación y los datos necesarios para el tránsito antes de la llegada de las mercancías. Lo que les mencionaba, como mencionamos antes, hay muchas formas de proteger la mercancía y de proteger también al territorio por donde se mueve esa mercancía. Este capítulo, este acuerdo, generalmente se trata de, al ser un acuerdo comercial, no habla solamente de las facilidades de lo que entra, lo que sale, qué mercancías sí, qué mercancías no, algunas mercancías que pueden tener, por ejemplo, prioridad en consideraciones que estamos en los países que están dentro de ese acuerdo, sino que también se enfoca mucho en proteger la mercancía una vez que está trasladándose. Que hay trasladado, por ejemplo, de algún producto mexicano hasta Canadá y que, como tú lo mencionas, pase por Estados Unidos. Entonces, es donde entra este capítulo, es donde está la protección. No sé si alguien quiera comentar un poco más sobre eso. Bueno, un ejemplo claro lo vemos, como ya lo habíamos comentado en otros episodios, es como el aguacate. México es muy exportador de aguacate a Estados Unidos. Y bueno, lo que también ayuda fue que como el aguacate es un producto perecedero, hace México que exporta a supermercados de allá, envía información anticipadamente para que cuando a la hora de transportarlo internacionalmente llegue el producto con fresco todavía y ayude a que transite más rápido. Sí, es algo muy importante saber esto, es algo muy interesante, porque sí, son tecnicismos, pero realmente si tenemos alguien que trabaja en la zona o nos colocamos en la zona, necesitamos saber todas estas cosas. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a saber bien qué mercancías sí, qué mercancías no, y se puede hacer un desastre. ¿Alguno más quiere agregar algo al respecto? Sí, por supuesto, gracias a esta información que, bueno, hace tiempo, creo que recientemente hubo mucha polémica al respecto sobre esto, ya que fue funcionando sobre las redes sociales y las noticias y también opiniones diferentes al respecto, porque creo que hubo unos cambios respecto a esto y muchas opiniones diferentes lo defendían y muchos otros decían, hasta los de ignorancia decían que no, que estaba correcto, que cómo era posible. Sin embargo, las personas que trabajan son las más conscientes y son las que mejor saben al respecto del tema, ya que son las que se encargan de, por ejemplo, como mi compañero lo dice, transportar, por ejemplo, esta mercancía que es el aguacate, y ellos mismos son los que se dan cuenta si realmente funciona como debería o no, si debería haber algún cambio o simplemente sigue este lineamiento para que la producción pueda llegar a su destino de forma bastante eficiente, limpia y segura para que pueda hacer consumo de los ciudadanos allá. Sí, claro, por ejemplo, ahorita como tú bien mencionas, también lo que pasa es que actualmente se está revisando el TEMEC, porque recordemos que esta clase de acuerdos se revisan periódicamente, precisamente porque como tú mencionas, hay cambios, por ejemplo, de administración, como por ejemplo apenas hace poco entró la presidenta Sheinbaum, entró el presidente Trump, o sea, tienen también
pues ahora sí que analizar bien qué cambios ha habido para también incluirlos dentro de este acuerdo. Pero también nos parece muy importante, y como tú lo mencionas, supongamos ahorita cuál es la problemática actual de México en materia de transporte, la inseguridad en carretera. Casi todas las mercancías que entran o salen del país se mueven por carretera, porque es más fácil y es más barato mandarlo por carretera que mandar o por ferrocarril que mandarlo por un avión. Sí, y eso es muy preocupante porque pues ayer en la noche estaba viendo noticias y resulta que un camión llevaba productos y resulta que en la carretera las personas se reunían y comenzaban a enojarle con linternas hacia el conductor. Lo que hizo él es simplemente comenzar a avanzar, ya sea que lo atropellara, simplemente lo lastimara, simplemente siguió su camino. Porque ¿quién perdía? Pues perdía él, aparte de que podría poner en riesgo su vida, podría poner en riesgo su trabajo y la mercancía, porque quisieran o no, las empresas que hacen es simplemente darle toda la responsabilidad al chofer, a la persona que lo transporta, y es que, como tú lo mencionas, se hace por ferrocarril o carretera, es bastante fácil para las personas que se dedican a esto, a asaltarlos, a ponerles, por ejemplo, trabas, porque por ejemplo los trailers, que son los que circulan por las carreteras con frecuencia, a veces les lanzan desde los puentes piedras para que puedan hacerlo con el cristal y ellos pierdan el manejo del transporte y así puedan hacer que se orillen o sigan avanzando o simplemente se lastimen y así detengan el camión y puedan asaltarlo y hacer de ellos, de la mercancía que no es de ellos. Es un desarrollo. Exacto. Sí, de hecho, bueno, creo que uno de los principales, de hecho, de todas las cosas que está peleando ahorita el presidente Trump, es precisamente la inseguridad que se vive en nuestro país. No es mentira, porque no es mentira, pero creo que es muy importante checar mucho este tema, porque también son estas cosas las que se realizan. Este acuerdo, si bien sí protege la mercancía, si bien sí marca los lineamientos que deben de seguirse, son también que se tienen que ir realizando dependiendo de la situación que se viva entre los tres países, en este caso el TME, los tres países involucrados. Ya lo mencionamos antes, la inseguridad que ahorita en México, pues sí es mucho. Lo peor de todo es que, por ejemplo, la presidenta quizás sale con que digamos abrir la carpeta de investigación. ¿No? Y a pesar de que, por ejemplo, de este lado sea que el presidente, que es parte del proyecto de TEMEC, diga, bueno, vamos a poner en orden las cosas, yo les voy a ayudar o no. Simplemente, es que obviamente él también se beneficia de lo que hace o no hace. Pero ella simplemente dice que vamos a abrir una carpeta de investigación y yo le dije, hasta lo que te pasa. Ay, a ver si se resuelve todo. Como mi tarea, a ver si se hace todo. Pero bueno, después pero en fin. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Como siempre tenemos aquí, pero me gustaría saber qué se llevan de este capítulo. Fíjate que en este capítulo de este podcast me llevo como enseñanza sobre la ISO de seguridad en la cadena de suministros. Aunque es un tema que investigué, pero hay mucha información y cada día sale más. Entonces, como problema yo creo que Bueno, yo digo que es muy importante todo esto, que va casi relacionado, porque ya no todo habla, bueno, todo este podcast habló sobre las medidas de seguridad, o los filtros que tenemos, tienen que pasar las mercancías o las empresas para no tener algún problema. Claro. Lo que yo creo es que hay varios acuerdos de reglas, tanto nacional como internacionalmente, que son la ISO 9001, que no solamente cuidan a las empresas, sino también cuidan al medio ambiente, a los trabajadores, empleados, y los acuerdos internacionales y el TEMEC, que es de 3 países que fomentan mucho la mercancía. Y bueno, gracias a todos los temas que tenemos en el podcast, la verdad es que son interesantes, ya que lo podemos llevar a cabo en la cotidianidad y y a la hora de trabajar, por ejemplo, la verdad igual desconozco, esta norma dice que mi idea de sobre mi ahora van a, yo dije nomás que todos están cambiando, y al menos en lo personal, cuando aprenda algo nuevo que todavía no tengo mucha información, siempre me gusta investigar un poquito más, entonces creo que es la tarea de hoy. En fin, bueno, creo que como les hemos dicho, este podcast fue bastante interesante, fue bastante refrescante en cuestión de que hablamos ahora de
donde es un poquito diferente, pero al mismo tiempo tiene relación con todo lo que hemos venido diciendo anteriormente. Sobre todo, por ejemplo, lo que es las normas ecológicas, que es lo que antes siento que es de lo más importante actualmente, sobre todo considerando que la vida de la sociedad está más enfocada en la sociedad y empresas están enfocadas en cuidar al medio ambiente. Por ejemplo, está la Agenda 2030, que ya viene nada, falta nada para el 2030, y es ver si se cumplieron esos objetivos para reducir el impacto climático o no. Vamos a ver cómo se relacionan, esperemos que las empresas tengan conciencia del daño que a veces generan sus actividades productivas y que se pueden solucionar siguiendo estos alineamientos. Bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. De verdad, un gusto otra vez estar con ustedes. Como siempre, me divierto mucho cada vez que platicamos. Y bueno, no se pierdan nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal para estar al pendiente del siguiente capítulo que será todavía más interesante. Esto fue Adora Sin Fin.